Hola a todos, bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que le apasiona la Biblia, que la estudia, pero que sobre todo busca la manera de cómo llevarla a la práctica en su día a día. Continuamos con este tema increíble de la identidad, pero quiero, para poder continuar, hacer un pequeño repaso del video anterior y así ponernos en contexto. Entonces vimos que la identidad parte de una pregunta trascendental que todo ser humano debe hacerse alguna vez en la vida. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y vimos que ese quién soy yo, que la respuesta a esa pregunta no viene de las cosas que hacemos, no viene de mi profesión, no viene del país donde nací, ni de las cosas que tengo, ¿no? Porque como algunas personas piensan que de acuerdo a su título, a lo que tienen, eso determina quiénes son. Y no es cierto. La identidad está determinada por Dios. Y comenzamos viendo que el plan original es que Dios nos hizo personas únicas con una identidad única para desarrollar un propósito único, que eso es algo increíble. Y vimos cómo lo reconoce el rey David allí en el Salmo 136, que dentro del vientre de nuestra madre, Dios nos hace como una creación asombrosa, única y maravillosa. Todo lo que hace Dios es bueno. Así que no venimos del azar, no somos un accidente o algo porque sí. Venimos porque Dios tenía planes con nosotros aún desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay que marcar claridad en eso. Pero también vimos que nuestra identidad viene también de una composición que la llamo la ecuación de la personalidad o de la identidad, que está compuesta por dos partes esenciales. La primera, temperamento; la segunda, carácter. Hablamos del temperamento, que en esencia es la predisposición dada por Dios, y que vimos que los temperamentos, que son 4, validados también por la psicología, son casi una constante en la ecuación. Vas a encontrar personas con alguno de estos 4 tipos de temperamento. Lo que da sabor o le da una sazón, un matiz a nuestra personalidad, más que el temperamento, es realmente el carácter. Y el carácter es nuestra manera de responder o nuestra manera de ver la vida de acuerdo a nuestras experiencias, que aquí es algo bien interesante porque todos hemos tenido experiencias diferentes en la vida. Experiencias desde el entorno en el que nacimos, crecimos, los modelos de crianza, las personas que nos rodearon en esos procesos, las cosas que nos enseñaron y las situaciones y experiencias, algunas que han dependido de nosotros y otras que han venido de terceros y que nos han afectado directamente. Entonces veíamos cosas como: no tengo la culpa de nacer en el hogar que nací, en el país que nací, bajo las circunstancias que nací, y cada una de esas situaciones traumáticas, positivas o de toda índole, pues han tenido una afectación en esa personalidad, en esa identidad, que es un desafío realmente descubrir cuál es esa esencia que Dios me ha dado, ¿no? Porque eso es lo que me permite llegar al propósito que también Dios me ha trazado. Así que tenemos una gran tarea de descubrir la identidad. Vimos el caso de Jacob como uno de los mayores influenciadores en la vida de un ser humano, que son los padres. En el caso de Rebeca, su mamá, influencia negativamente. Y aquí hay algo también importante que poner sobre la mesa, y es que aunque muchos de nuestros padres y seres queridos nos influenciaron negativamente, no fue porque ellos quisieran hacernos algún tipo de daño. Lo hacen en su amor, pero también lo hacen en un desconocimiento que casi es como una cadena. La Biblia dice que por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Y muchas personas no tienen este conocimiento que hoy estamos compartiendo acá, ¿verdad? Y tal vez nuestros padres, en su ignorancia, llamémoslo así, nos educaron con ciertos patrones, bajo ciertos parámetros, bajo ciertas normas, que en muchos casos nos afectó. Esos padres que tal vez fueron violentos y tuvieron unos modelos de crianza muy fuertes, donde tal vez no hubo palabras de afirmación o de aceptación, donde tal vez te maltrataron física y verbalmente y a todo nivel, y todo eso pues fue llevándonos a una manera de comportarnos y de ver la vida. Entonces, en el caso de Jacob, su mamá lo persuade para convertirse en un pillo, en un villano, en un ladronzuelo. Y aunque en su mamá, en el amor que le tenía, quería que ese muchacho saliera adelante, lo llevó a tomar decisiones y tal vez a manipularlo. Entonces, esto es muy importante porque en algunos aspectos de nuestra vida tenemos que identificar
esas Rebecas o esas personas que tienen un poder de influencia sobre nosotros que no nos dejan ser nosotros. Ahora, no necesariamente son nuestros padres, pero sí son personas que tal vez tienen autoridad o que llegan a tener un nivel de influencia alto, ¿no? Como compañeros en el colegio, maestros en el colegio y personas que están a nuestro alrededor, tal vez jefes y ese tipo de personas que le damos un espacio en nuestra vida. Tal vez es una pareja, la persona que me gusta, y allí esas personas con su manera de comportarse y de llevar la relación nos puede llevar a ámbitos positivos o a ámbitos negativos. En el caso de los ámbitos negativos es donde está el problema, porque si tú te juntas con personas que te ayudan a crecer, qué bueno eso. Y esa es la idea de todo este proceso, porque Dios va acercándonos al propósito en la medida que nos juntamos con las personas correctas, ¿no? La Biblia en el libro de Proverbios dice, aquel que quiere ser sabio ha de juntarse con los sabios, pero aquel que se vuelve necio es porque se juntó con gente necia. Entonces, qué importante principio. Tenemos que para encontrar nuestra identidad, es necesario juntarnos con las personas correctas. Entonces, lo primero que hace Dios, y también esto es muy importante dejarlo sobre la mesa, es que para poder encontrar nuestra identidad, tenemos que pedirle ayuda a nuestro Creador. Dios sabe quiénes somos y para qué nos hizo. Entonces, la mejor manera de encontrar la respuesta es preguntándole al Creador. Pongo un ejemplo muy sencillo. En un laboratorio de un inventor, ¿verdad? De un científico, hay muchos diseños, hay muchos prototipos y cosas que si tú lo ves, tú dices, yo no sé qué es eso, cómo se llama ni para qué es, ¿verdad? Y lo único que te puede decir, porque tú puedes decir, para mí eso es un microondas, para mí eso es una grapadora, es X, Y o Z, y el inventor va a ser el único que te va a decir, mira, esto es para esto, funciona para esto y se llama así. Igual pasa con Dios. La identidad no la vamos a encontrar en nuestro corazón. No es una pregunta que se contesta meramente desde nuestro conocimiento y haciendo una introspección o profundización hacia adentro, sino la única manera o la mejor manera, el mejor camino es mirando hacia arriba y diciéndole a Dios, dime tú quién soy. Porque tal vez la sociedad está diciendo quiénes somos o quiénes deberíamos ser. Hay un eslogan muy conocido de un producto muy conocido y es, tú puedes ser lo que tú quieras ser, pero realmente no somos lo que queremos ser, lo que pretendemos ser, sino lo que Dios dice que somos. Tú eres lo que Dios dice quién tú eres, no lo que la sociedad te dice o lo que tu carne, tu esencia, tu adentro, tu yo te dice, porque muchas veces nuestro yo está equivocado. También Jeremías en el capítulo 17 dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Nosotros realmente no nos conocemos, aunque decimos conocernos, decimos tener el control. El único que realmente conoce las profundidades del alma y del corazón del ser humano es el Creador, aquel que nos hizo. Entonces, eso también es muy importante. Tenemos que entender que nuestra identidad va a venir si dejamos que Dios nos revele ese proceso. Pero también tenemos que ayudarnos y es identificando a esas personas que le restan al proceso. Qué importante entender la matemática celestial. Yo me debo juntar con personas que me suman y me multiplican y alejarme de las que restan y dividen. Importantísimo para poder encontrar el propósito en Dios y la identidad que Dios me ha dado. Una vez hemos identificado esas personas, que en algunos casos son personas cercanas, también en algunos casos nos podemos alejar fácilmente. Hay amigos que no nos conviene, debes alejarte de esos amigos. Y en otras ocasiones pedirle a Dios que nos ayude, porque hay personas que es difícil alejarnos, pero que Dios, en el caso de Jacob, saca a Jacob de ese entorno y utiliza una crisis familiar, la amenaza de muerte de su hermano, lo saca a otro lugar. Qué importante a veces alejarnos de las personas que nos restan y nos dividen para poder florecer en la identidad. Y en ese punto florecemos lejos de las personas que nos restan. Esto es importante. Y Jacob empieza a florecer en su identidad y se junta con la persona correcta. En el caso de Labán, su suegro, que por 14 años le da un tratamiento. La Biblia dice que el hombre se lima con el hombre.
carácter del hombre, el corazón del hombre, la forma de la personalidad del hombre, de acuerdo a lo que Dios quiere, se lima utilizando las personas correctas. Hay personas que son difíciles, complicadas de tratar, pero que son justo las personas que necesitamos. Y Dios empieza un proceso con Jacob, llevándolo con una persona tal vez más complicada que él, pero lo lleva donde una persona que le ayuda, utilizado por Dios, a afilarlo, a pulirlo, y durante 14 años. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de encontrar nuestra identidad toma tiempo. No es un tema que tú vas a decir, hoy quiero saber quién soy y ya mañana vas a saberlo. Toma tiempo hasta que empieces y empecemos a tomar las decisiones correctas. La primera, dejar que Dios empiece a revelarnos esa identidad y que Dios empiece a acomodar el tablero como si fuera nuestra vida un ajedrez, las fichas en orden. Y en ocasiones es llevarnos con personas, juntarnos con personas que nos saca de unos entornos de influencia negativa y nos va a colocar en entornos de personas que nos edifican y que normalmente son procesos difíciles y dolorosos. Entonces, una vez estamos ubicados con las personas correctas, entendemos que esto es un proceso de tiempo, entonces tenemos que empezar a hacer otro proceso, y es un proceso de sanidad. Cuando yo identifico a aquellas personas que restaron y dividieron en mi vida, normalmente dice la psicología que el cerebro humano tiene un mecanismo de defensa dentro de su sistema de memoria. Tenemos una memoria de corto plazo, de largo plazo, y una que se le conoce como el subconsciente, que como mecanismo de defensa es el lugar donde se almacenan todos esos recuerdos de situaciones particularmente difíciles, complejas y traumáticas. Esa persona que de niño, tal vez en el colegio, te molestó tanto, te hizo bullying, y ya tal vez hoy tú tienes 40, 50, 60 años y ya eso está en el olvido. Pero en el cerebro esos recuerdos están afectándote aún, porque esos recuerdos que están en el subconsciente, hay momentos que se activan a través de otros mecanismos que se llaman los disparadores. Algo te recuerda esa situación y te lleva nuevamente a tener sentimientos de dolor e incluso comportamientos negativos, ¿no? Le pasa a personas que pasaron por una situación traumática y algo les recuerda, alguien les recuerda, cualquier situación accidental o incidental, y eso como que detona algún mal comportamiento, una reacción agresiva, complicada, que obviamente eso nos afecta a nosotros primeramente, pero también afecta a las personas que estamos alrededor de una persona. No hay nada más complicado que convivir con una persona lastimada en el alma, una persona herida. Y hay personas que tienen cierto tipo de reacciones que no saben por qué. Y el hecho que tú no sepas algo no quiere decir que sea una realidad en tu vida, que es algo que lo aprendí viviendo en otro país, manejando, conduciendo, ¿verdad?, un vehículo a una velocidad inapropiada. Me para un policía de tránsito y me dice, ¿sabía usted que va violando la ley? Y le dije, bueno, soy turista. No lo sabía, y él me responde algo que es un principio muy importante. El hecho de que tú desconozcas la ley no quiere decir que estés exento. De la misma manera pasa con este tipo de situaciones. El hecho de que desconozcamos, que ya no tengamos un acceso a ciertos recuerdos, a ciertas situaciones de nuestro pasado, no quiere decir que aún estemos exentos de ser afectados. Y de hecho, el cerebro humano está diseñado para recordar aproximadamente de los 5 o 6 años en adelante. Son muy vagos los recuerdos que tenemos de nuestra primera infancia, y es en la primera infancia donde tal vez se causaron muchas situaciones complicadas. Hay personas que yo le hago la pregunta, ¿tú sabes si fuiste un niño deseado? ¿Cómo fue tu embarazo? El embarazo tuyo. Esas son preguntas que hay que hacérselas a nuestra mamá, a nuestro papá, ¿verdad? Porque hay personas que vienen de entornos donde la mamá lloró todo el embarazo, donde hubo pleito durante todo el proceso del embarazo, y son personas que hoy de adultas dicen, yo no sé por qué soy tan temeroso, por qué soy tan insegura. Todo comportamiento, escucha esto, negativo en el presente de una persona, sean celos, sean inseguridades, sean complejos, y cualquier tipo de comportamiento negativo tiene una raíz en el pasado, y algunas de esas raíces se acomodan en la primera infancia, que no han sido sanadas, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer una introspección, que traiga y saque a la luz muchas de esas cosas que estamos cargando en el alma,
que definitivamente necesitan ser sanadas. Son tal vez elementos tóxicos que están allí en el corazón y que definitivamente no nos hacen bien. Y que el hecho de que lo hayamos olvidado no quiere decir que en algún momento de la vida se vaya a activar. Así que si tú eres una persona celosa, por ejemplo, pregúntate de dónde vienen los celos. Y en ocasiones viene aún desde mi niñez, que yo veía cómo mi papá engañaba a mi mamá y veía muchas cosas y los veía pelear, y eso lo fuiste alimentando y tal vez tuviste una experiencia en tu adolescencia que alguien te fue infiel y entonces eso va potenciando ciertos comportamientos de inseguridad y entonces hoy te dicen que eres una persona tóxica, y eso es algo que tienes que ser sanado por el Espíritu Santo. Y comportamientos agresivos, comportamientos de complejos, de temores, ¿no? Y algunos vienen también infundados desde defectos físicos, situaciones y cosas complejas que vivimos, situaciones complejas que pasamos en la vida, en el trayecto de la vida. Entonces, allí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y pedirle a la ayuda al Espíritu Santo. Acuérdate que esto no es un tema de un día para otro, y es un proceso que sí te recomiendo que lo hagas, ojalá asistido con una persona que sea idónea para eso. Tal vez tu pastor, un líder maduro, una persona que guiada por el Espíritu Santo te pueda llevar a un proceso y acompañar en un proceso de perdón. La primera tarea que debemos desarrollar para poder encontrar nuestra identidad es identificar esas personas que nos restaron. No siempre es fácil identificar, por eso hay que empezar a hacer preguntas. Y lo primero es recolecta información de tu familia, de tus padres, de tu pasado. Haz preguntas. Todo lo que pasó aún estando en el vientre de nuestra madre, todo eso nos afecta y está consignado en el cerebro como una cámara grabadora allí, reproduciendo y grabando todo lo que está pasando en nuestro entorno. Así que desde antes de nacer y desde que nacimos, pregunta en tu primera infancia cómo fue tu niñez, recuerda cómo fue tu niñez, y vas a empezar a encontrar situaciones y personas que tú vas a decir, uy, yo a esta persona aún le siento rencor, esta persona hizo esto. Y lo segundo, una vez hayas identificado a esas personas, es llevarlas al perdón. Y a través de una oración, con la ayuda del Espíritu Santo, decir, yo perdono a esta persona, yo decido perdonar. Ahora, importante entender que el perdonar no es un beneficio para el agresor, sino para el agredido. Cuando tú perdonas a alguien, te liberas tú. La falta de perdón es una cárcel. La falta de perdón es un veneno que te tomas tú deseando que otro se muera. Y hay personas a las que tienes que soltar. Hay situaciones a las que tienes que soltar. Y tenemos que aprender a soltar. Y el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo, porque en nuestra carne no lo vamos a lograr. Es el Espíritu Santo que nos convence, que nos da la fortaleza para hacerlo. Escuché al Sadhguru decir algo sobre el perdón que me pareció increíble. Y es tener a una persona que odias, a la que sientes rencor en tu corazón, es tener a ese inquilino desagradable en tu casa y tú le pagas el arriendo, lo alimentas y lo mantienes ahí, aunque lo odias y no lo quisieras ver. Pero eso es lo que hace la falta de perdón. No alimentes más el odio a esa persona. Ábrele la puerta y sácalo, porque muchas veces la persona que odia tú no la quieres tener, pero tú no la dejas salir. La tienes allí, la estás alimentando y le estás pagando arriendo en tu corazón. Sácalo de tu corazón, sé libre. Y dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y qué importante que esto te ayude a liberarte de una cantidad de recuerdos, de personas, de situaciones, y que puedas tener un presente. Dice también la Escritura que en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Dios puede cambiar ese pasado que ya no se puede cambiar. Desde luego lo que pasó, como dice la canción, pasó. Lo que pasó, pasó. Y de aquí en adelante es que Cristo haga una nueva obra que te permita encontrar ese quién tú eres, y que no importa que lo que hizo la vida, porque eso fue una de las cosas que vimos de la ecuación de la identidad. Nuestra identidad depende de lo que Dios nos dio, pero de lo que la vida también nos dio. ¿Qué te dio la vida? Bueno, hay cosas que nos trajo la vida que no queríamos, que tal vez nadie quisiera, pero que ya pasó, que ya está y que ya no se puede cambiar. Así que es aprender a sanar, a dejar atrás esas cosas y que venga algo nuevo, pero en Dios. Por eso es tan importante este proceso de la identidad, que sea a través de un proceso de sanidad, ojalá asistido de una persona con sabiduría, pero también del Espíritu Santo.
Pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te dirija y con el tiempo vas a empezar a descubrir el campeón que eres en las manos de Dios. Dios te bendiga.